Hola mi gente hermosa, una vez más bienvenidos a su canal, el canal de Filósofo 777. Este es el primero de dos videos. Vamos a dividir este tema, por ser largo y extenso, en dos partes. Quizás tres, quizás dos, no lo sé. Cualquier negociación pondrá a Maduro fuera del poder en Venezuela, así lo asegura el diario El Estímulo. Elestímulo.com dice que las piezas que sostienen a Nicolás Maduro en la balanza de negociaciones han mostrado fisuras internas desde el 30 de abril. Las sospechas de traiciones se han esparcido en las últimas semanas dentro de los pasillos de Miraflores y de Fuerte Tiuna, la sede nacional del poder militar. Quiero comenzar diciendo y aclarando que este tipo de lenguaje o este tipo de mensaje a muchas personas les parece como los cuentos de Narnia y nos acusan a nosotros, quienes somos los que la compartimos, de ser mentirosos. Quiero explicarle a los que no saben qué es lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela hay persecución contra los medios de comunicación, razón por la cual está coartada la libertad de expresión y muchos por temor, por miedo, no responden o no informan para no ser agredidos por el G2 cubano, por el SEBIN y demás. Dado eso, los medios de comunicación no expresan lo que deberían expresar, algunos medios de comunicación, sobre todo los que están en el país. Y los que están en el extranjero, pues dicen lo que escuchas, hacen lo mismo que hacemos nosotros. Una de las grandes diferencias que tengo yo es que yo soy parte de la resistencia, trabajo dentro de la resistencia, y nosotros contamos dentro de la resistencia con informantes de todo tipo, llámense militares, gente que está dentro del seno de Maduro, dentro del círculo aliado de Diosdado Cabello, dentro del círculo de Padrino López. Estamos tocando a esa gente. Tengo incluso la ventaja de tener amigos que están dentro del Senado de Estados Unidos, gente que nos informa qué ocurre en la segunda línea de gobierno norteamericana. Escucho hablando de la segunda línea de gobierno. Todo esto tiene que ver con los análisis que yo hago y de las informaciones que comparto. Cuando yo las he comprobado con algunas personas es que comunico estas cosas. Dentro del proceso de información siempre hay un margen de error, porque bueno, repito, nosotros escuchamos, analizamos lo que nos dicen nuestros informantes y nuestros informantes no son locos emocionados que se pararon un día con el pie derecho y dijeron 4 babosadas. Tienen la credibilidad porque algunos de ellos, bueno, repito, son mayores del ejército, comandantes del ejército, son generales del ejército y están dentro de ese círculo familiar. Además tengo amigos que están dentro de la casa militar, dentro de el mismo seno que protege a Nicolás Maduro. Y entonces cuando nosotros informamos y la resistencia se entera, nosotros tomamos eso como fidedigno porque no son 3 locos hablando y no es una sola persona la que nos comparte. Nosotros verificamos 2 o 3 que coincidan con la información para tomarla como válida. Yo lo que hago es compartirles para que estén preparados. Pero de verdad me molesta que mucha gente me ofenda. Me incomoda que mucha gente me ofenda y diga que nosotros somos unos mentirosos, que nosotros lo que queremos es aplacar el pueblo, que nosotros somos del G2 cubano, que nosotros, bueno, en fin. Toda clase de calumnias o de frases en contra de nuestra. Quiero aclarar, yo no soy comunicador social, no estudié comunicación social, pienso estudiar comunicación social cuando se arregle la universidad. De hecho, había querido comenzar en la única comunicación social y lamentablemente el problema de la universidad, la luz y lo demás no funciona. Realmente la universidad no funciona. Se cae cada ratico la señal, las clases, en fin. Entonces da la circunstancia, pues repito, quiero esperar a que salgamos de este régimen, porque mi sueño sí es ser comunicador social, otra de mis carreras más. Esto que hago lo hago porque me gusta compartir, me gusta informar. Y por eso les pido, no me juzguen a mí, no maten al mensajero, que yo no soy el culpable, solamente informo lo que está en los planes. Dentro de los planes que ha tenido muchas veces Juan Guaidó y la oposición hemos estado, porque vuelvo y repito, yo soy parte de la resistencia, yo formo parte de una célula de resistencia. Obviamente no les pienso decir mi nombre, pero soy parte de la célula de resistencia y conocemos información de fondo, esa información que muchas veces yo les comparto. Que a última hora cambien las decisiones no es culpa mía porque yo no soy el jefe ni el líder principal de la resistencia. Habemos varios
integrantes que tenemos ciertas responsabilidades. La resistencia tiene varios grupos, tiene varios comandantes, tiene bastantes involucrados, y cada célula, aunque se conecta toda la resistencia, cada célula tiene una determinación de obedecer o no obedecer las pautas que establece la misma célula con el mismo comandante de célula. Bien, hasta ahí no le voy a dar más información. ¿Qué quiero compartir con esto? Las negociaciones de Oslo fueron contradictorias. El primer día que se salió de la negociación, recuerden que yo hablé muy claro acerca de que se había dicho, el reinado de Noruega había establecido y había dicho en un comunicado de que sí hubo acuerdo en las partes, y por eso yo me indigné y hablé y casi le saco la mamá a volar a más de uno, por el hecho de que se había dicho de que se había aceptado las elecciones para noviembre, y que iban a aceptarlo precisamente con supuestamente lo que no se sabía era si era con el mismo CNE o no. Pero eso trajo muchas luchas internas, las tuvimos nosotros dentro de la misma resistencia, tuvimos muchas luchas porque había un grupo que sí creía, otro que no creía, aunque, repito, nuestros informantes son buenos informantes. Pero eso fue lo que compartió el Reino de Noruega. Contradictoriamente, la semana pasada el Reino de Noruega dijo que no hubo acuerdo en las partes. O sea, primero dijo que sí, ahora se contradice y dice que no hubo acuerdo en las partes. Y eso lo publicó hoy el diario El Estímulo. Entonces eso nos llama la atención, porque un rey encargado de precisamente una monarquía que supuestamente son gente seria, una semana dice que sí, a la semana se contradice. Bueno, ¿será para liberar de las acusaciones a Juan Guaidó? No lo sé. El caso es que ahora está diciendo de que no hubo acuerdo entre las partes. Hay dos posturas extremas en una balanza a la que sí se extrae una de las piezas, que aseguran que Nicolás Maduro cae porque cae. De modo que para las partes acceder a esto es parte del juego. En unos extremos se encuentra Nicolás Maduro, el heredero accidental de un régimen totalitario parado sobre un país en crisis, con hambre, con una economía devastada, con una hiperinflación de 1.638.000%, cifra de la Asamblea Nacional, la más alta hiperinflación del mundo, pero tiene una carta que lo protege y es nada más y nada menos que las prostitutas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y un grupo de paramilitares armados. En el otro extremo, en la otra esquina, se encuentra Juan Guaidó, líder demócrata, surgido de las luchas de la calle, también una figura accidental a quien le tocó presidir la Asamblea Nacional, en consecuencia un ser elevado y conductor de un proceso de cambio en uno de los momentos de mayor incertidumbre para una gran masa que aspira a un mejor país, del cual salieron 4 millones de personas por la desesperanza. En estas circunstancias, el joven Juan Guaidó logró el reconocimiento de 50 países, su equipo con el apoyo de Estados Unidos, concretó las sanciones económicas más severas impuestas a más de 80 figuras de la cúpula política y militar, así como el bloqueo de movimientos financieros y congelamiento de cuentas vinculadas al poder político del chavismo. En ellos se incluye la pérdida para Maduro de la empresa Citgo, filial de PDVSA en Estados Unidos y que ahora se encuentra en manos del sector democrático de Venezuela. Dos puntos sustanciales resumen la aspiración de Maduro. En primer lugar, mantenerse en el poder, al menos por un periodo no determinado, y en segundo lugar, el cese de las sanciones individuales y globales impuestas por Estados Unidos, Canadá, Panamá y la Unión Europea. Su carta de negociación es el poder armado, que se complementa con el apoyo de Rusia, China, Cuba, Irán y Turquía. Guaidó no tiene ejército, no tiene grupos civiles armados. La aspiración de este bloque es la salida de Maduro para convocar a un proceso electoral libre. ¿Pero cómo? ¿Podrá lograrse ese objetivo sin el poder armado? En síntesis, ambos necesitan lo que el otro tiene. Para Maduro, acceder a salir de la presidencia para abrir un periodo de transición que convoque un proceso electoral libre y supervisado por la comunidad internacional es entregarle el poder de inmediato sin posibilidad de retorno. Así se le permita ser candidato electoral. La orden de ruta manejada por los demócratas, el cese de usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres, no alteraría el resultado. Es decir, si Maduro accediera a realizar elecciones libres como primer paso, sus días están contados. En este escenario estarían varios meses en el poder mientras se organiza el nuevo proceso electoral. Pero acceder a ese acuerdo equivaldría a su salida inminente, no solo del poder sino de la política.
Una derrota con más del 75% en contra reduciría al chavismo a una mínima representación. A ello se suma la amenaza de juicios por corrupción contra importantes figuras de la cúpula del poder y la posibilidad de que las fortunas acumuladas por corrupción sean perseguidas y bloqueadas por el sistema financiero mundial. Por esa razón, no quieren entregar. De allí que para Maduro y su entorno cualquiera de las tres exigencias del sector democrático implican el final de su vida política y la incertidumbre de un enjuiciamiento a futuro, más la pérdida del poder económico. Esa realidad hace que para él, como negociador principal de uno de los extremos, tenga actualmente el juego trancado. En el otro extremo ocurre algo similar. Del lado de Guaidó, suspender las sanciones internacionales sin tener garantía de un proceso electoral libre o una junta de transición significa perder la única arma de presión efectiva frente a Nicolás Maduro y arriesgar el liderazgo conquistado en 5 meses de calle y de sus acciones en calle. Maduro y Guaidó son los dos factores clave de dicha negociación. Independientemente de quiénes son los delegados que se sienten a la mesa, los emisarios van con una agenda sobre el cual no puede haber alteraciones sin consultar. Hay otras piezas en juego. La fortaleza de ambos bandos están sustentadas en apoyos o soportes que tienen una variación, una importante o gran importante peso para ambos protagonistas. Es allí donde pueden producirse fisuras o pueden variar los acuerdos. En el caso de Nicolás Maduro es el poder militar. Allí hay un liderazgo representado, aunque no se quiera, por la prostituta mayor Vladimira Padrino López. Sus intereses individuales y su visión de país pueden modificar la balanza en un momento dado, mientras él sea ministro de la Defensa, frente a un Maduro debilitado por el aislamiento internacional y las presiones económicas y sociales internas. Luego, otra pieza importante son los factores China, Cuba y Rusia, quienes están jugando un rol importante en este desenlace, en los cuales los intereses económicos y geopolíticos de las dos potencias privarán por encima del apoyo a Maduro. En el bloque de Guaidó, la postura de Estados Unidos, la Unión Europea, el Grupo de Lima, quienes tienen permanentes reuniones con los otros bloques de poder y defienden sus intereses geopolíticos, pueden mover la balanza frente a la tesis de todas las opciones están sobre la mesa. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no hay una intervención militar, la probabilidad de salir de Maduro es nula. Al mismo tiempo, su apoyo popular expresado en grandes concentraciones puede sufrir una contracción en un momento dado ante la desesperanza. El efecto de las campañas mediáticas, la guerra de contrainformación que maneja el sector oficialista constantemente, en ambos bloques, la situación desesperada de la ciudadanía, la crisis humanitaria, la destrucción económica que ha paralizado el país, juegan en contra. Maduro es cada vez más rechazado por la población y se ha visto en la necesidad de usar la fuerza, el miedo y la represión para contener a los sectores populares. Para Guaidó, la situación le coloca fechas límites en el tiempo para mantener la esperanza de cambio y la fe de que sí es posible sacar a Maduro. Su liderazgo y credibilidad dependerán de que no se produzca un estancamiento en el recorrido. Hasta aquí voy a dejar esta primera parte de este audio para darle paso en el siguiente video a hablar de las otras fisuras que existen dentro de cada bando, porque es importante entender esto a cabalidad. Hasta aquí, le habló como siempre su hermano y amigo Filósofo 777. Te espero en la segunda parte. Un abrazo, ya volvemos.